Vamos a iniciar nuestra enseñanza de este viernes. Empezamos con la enseñanza número 9, tu familia como Dios la quiere, a decir la verdad. Dios nos insta a que siempre digamos la verdad. Un dicho común dice: palos y piedras lastiman los huesos, pero las palabras no hacen nada. Otra vez repito. Palos y piedras lastiman los huesos, pero las palabras no hacen nada. ¿Ustedes qué opinan? Otra vez. Palos y piedras lastiman los huesos, pero las palabras no hacen nada. ¿Qué dices, Helen? Mientras. En realidad las palabras son las que más hieren cuando las decimos pues con la intención de lastimar a la persona. O ya airados, decimos cosas que estando airados no me doy cuenta cómo estoy hiriendo, pero estoy hiriendo a la persona. Los palos sí me lastiman en el momento del golpe, pero pues el golpe se va y eso, las palabras se quedan en el corazón. Sí, yo también digo eso. ¿También dices eso? Sí, o sea, los golpes son en un momento, ¿no? Y que es cierto, o sea, los golpes, pues de una manera, pues, es en el momento, pero después le pasan, o sea, se borran, ¿no? Pero lleven más las palabras. Bueno, hay dichos mundanos que, como este, ¿verdad? Es una de las mentiras más grandes introducidas en la humanidad. Según las Escrituras, las palabras pueden destruirnos. Pueden destruirnos a nosotros y pueden destruir a otros. O sea, todo tiene una repercusión. Proverbios 11:9, vamos a ver ese 11:9 y 15:1. Jazmín, tú el 11:9 y Helen el 15:1. Proverbios 11:9. 11:9. Y ser hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Entonces, traduce. Sí, dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Pues sí nos habla de Estamos hablando de la parte dañina de nuestra lengua. Entonces, ¿qué hace en este caso, en este proverbio? Pues habla de la persona que es hipócrita. Dice, cuando habla, detrás de la persona daña, porque no lo hace de frente, ¿no? Lo hace O puede hablar de frente y decir mentiras, ¿sí? Como los falsos testigos que estuvieron con Cristo. Sí. Pero con eso, ¿qué quiere decir? Que pues, dañan al prójimo, ¿verdad? Entonces el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son liberados con la sabiduría. Vamos al otro. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, subir el furor es otra de las cosas que la palabra o que la lengua hace a un interlocutor. Es decir, yo puedo hacerlos enojar y digo más palabras y entonces llega el momento en que se exaltan, ¿sí? La palabra de Dios muchas veces tiene esa consecuencia, en el sentido de que
a las gentes que están enfurecidas, conforme va avanzando la predicación, se van enfureciendo más. Pero en este caso es al revés, ¿verdad? La palabra de Dios es palabra verdadera y muchas veces como nos confronta con nuestro pecado, con nuestra vida pecaminosa, entonces en este caso exalta. Pero cuando es mentira, o sea, el punto de la lección es decir la verdad. Ese es el punto de la lección. Entonces cuando nosotros dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir furor. ¿Qué más hace? Matar las personas. Vamos a ver si es cierto. Proverbios 12:6. Dani. Dice, las palabras de los impíos son las chances para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Entonces, ¿qué hacen los impíos? ¿Acechan para qué? Para derramar sangre. Sí. Mira a ese vecino de la esquina. Mira qué casota tiene y qué carro tiene. Y entonces empiezan a decir cosas en contra de el vecino. ¿Por qué no le quitamos tantito? O le quitamos la camioneta. Podemos hacerlo. Entonces, ¿qué están haciendo? Están acechando, ¿verdad? Están acechando. Y decíamos, el viernes les decía a mis alumnos, miren, el día 10 de mayo va a ser inolvidable en el caso mío y en el caso de muchos. El día 10 de mayo dieron el día en el trabajo para que los compañeros trabajadores y los alumnos estuvieran con su señora madre. Y este varón que desapareció, en lugar de irse a su casa para agasajar a su esposa junto con sus hijos y para agasajar a su señora madre, no, se fue con unos alumnos a beber. Eso está prohibidísimo en el tecnológico, que un profesor alterne con alumnos para embriagarse. Entonces las investigaciones llevaron a que estuvieron bebiendo toda la tarde en una cervecería que está por acá, por adelante de la vía, del lado izquierdo. Toda la tarde estuvieron y pues estuvieron alternando con unas muchachas que llegaron, según los díceres o el testimonio de uno de los alumnos que es conocido de nosotros. Yo no estuve en ese testimonio, pero ayer que tuvimos reunión, testificaba el compañero que él lo interrogó y que le dijo que llegaron unas muchachas que se veía como que eran de una fábrica porque venían uniformadas, no eran muchachas de la vida galante, y las invitaron a beber. O sea, todas las cosas que vamos haciendo nos van. Entonces, pues ya al filo de la noche, pues ya los alumnos, eran 2, tuvieron que irse, y como ya vieron que estaba muy, muy bebido el colega, le hicieron de pilotos designados y lo fueron a dejar hasta cierto punto que él les dijo que lo llevaran allí y ahí que lo dejaran. Entonces así lo hicieron y se fueron y desapareció el varón. Hasta la fecha no aparece, ni aparecerá con vida. Ya son demasiados días, ya tiene una semana. Entonces, ¿qué pasa? Allí donde la gente se reúne a beber, hay gente que está acechando a la gente que va a beber.
que la está acechando, o sea, que están mirando quién va y qué cosa es lo que lleva. Si ya están muy tomados, va al baño el borrachito, va al baño y allí en el baño lo agarran, pero como ya está tomado ya ni reconoce a la gente que lo está asaltando. Así en la esquina, cuando estaba el bar que se llamaba Café Colón, los señores de ese bar tenían la costumbre, el que se la rentaba, eso era uno de los chapulines de aquí, los vecinos, que ya murió. Ya los chapulines todos se murieron, y la viejita vive, la mamá, y enterró a sus hijos, y ya está bien viejita, y los hombres ya eran hasta abuelos, pues también los enterró a todos sus hijos, como bendición, ¿verdad? Para ella, porque los vio y no los estorbó, no vio que llevaban, eran tratantes de blancas, estos tipos, tenían tugurio, y de eso vivían. Entonces ese era uno de los artilugios que usaban para asaltar, y allí pues cuando se daba cuenta el borrachito, pues salía pero no mataron a ninguno, o no se supo si que mataron a ninguno aquí, pero esos, las cosas cada vez están más difícil, esas gentes que estaban acechando a la gente, que acechan a la gente, si es que se ponen difíciles, los matan. Y ese varón no apareció ni su auto, ni ha aparecido su cuerpo. Entonces, ¿qué hacen? Vamos a simular que vamos a beber y que estamos ahí reunidos, pero están sentados en una mesa y están acechando a ver quién lleva dinero y cómo paga y qué carro lleva y si trae buen reloj, y etcétera, etcétera. Y cuando se van, los asaltan. Y en este caso, se ve que lo mataron. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se confabulan y la lengua la utilizan para, ¿qué? Derramar sangre. Para derramar sangre, porque si se pone difícil el parroquiano y ellos llevan armas de fuego, ya sin compasión le disparan a la gente. Entonces, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. ¿Qué hace también? Arruina vidas. Proverbios 13:3, Germín. Dice, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Entonces, el encabezado es arruinar vidas. Ahora sí traduce. Pues sí, es claro, ¿no? Cuando nos dice que el que guarda su boca guarda su alma. Se evita de problemas, ahí dice abre sus labios. Más el que mucho abre sus labios tendrá calamidad, o sea que tendrá muchos problemas, que vendrá destrucción. Entre más hablemos de cosas que no nos consta y que digamos mentiras, ¿qué va a pasar? Va a venir la calamidad sobre de nosotros. Y los alumnos que estábamos comentando, tengo un grupo que él les daba clases. Le dije, jóvenes, era el 10 de mayo. Ese día dieron el día, pero yo no estaba enterado que habían dado el día, y entonces yo sí tuve clases. Entonces allí estaban mis alumnos todos. Y les digo, jóvenes, y empezaron a comentar de este colega. Le digo, jóvenes, no utilicen unas cosas para hacer otras. Varios de ustedes, en lugar de irse en verdad a irse a la mamá, se fueron de pinta y se empiezan a mover y empiezan a mirarse, y muchos hasta con indirectas
le empieza a decir a fulano, pues, o sea, dándole a entender a ese compañero que efectivamente se fueron de pinta varios, y no se van de pinta porque pues vamos a Tlaxcala a ver vamos al museo o vamos a... No, se van a emborrachar. Y les digo, tarde o temprano, todas las cosas que hagamos mal nos van a pasar factura. No hay necesidad de emborracharse. O sea, ¿cuál es la justificación para que una gente se emborrache? No hay ninguna justificación. Pero ustedes ya lo agarraron como costumbre para que cuando no hay clase o hay un tiempo libre que no vino un maestro o dos, lo utilizan para juntarse y comprarse una botella y se van a beber a la orilla del río, porque por ahí pasa el río. Y luego ya están tirados allá como fardos, ¿sí? en el pasto, ¿verdad? Ahí están tirados de que pues ya les ganó el espíritu ese que se bebieron. Entonces, jóvenes, ¿quieren sacar la carrera? Modelen su manera de comportarse. Entonces, claramente aquí nos dice que el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Otro punto, y fomentar desánimo y depresión. A ver, Betty, Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento del espíritu. Sí. La perversidad que hace Quebranta el espíritu. quebranta el espíritu y desanima y deprime. Y la lengua es un fuego consumidor, un mundo de maldad. La lengua contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Es un mal que no puede refrenarlo, llena de veneno mortal. Santiago 3, del 3:6 al 8. Entonces la humanidad no ha inventado el poder de la lengua. Ese ya lo traemos innato. Ya desde chiquitos traemos el poder de la lengua para hacer cuestiones que no están bien. Muchas veces el hermanito o la hermanita acusa al hermanito de que le está pegando o le está haciendo cosas cuando no es verdad. Y luego el papá, si es el chiquito o la chiquita, el papá o la mamá, le pega al que chiquito está acusando, porque el chiquito lo acusa de cosas que no son verdad. ¿Y eso quién se lo enseñó? Ya lo traemos nosotros de nacimiento, ya traemos el estigma del pecado, y por eso Él nos dice que levantemos nosotros generación santa, porque debemos estar muy vigilantes de lo que hacen nuestros hijos, porque si no, no vamos a entregar buenas cuentas de nuestros hijos y de nosotros mismos, no los vamos a entregar. Entonces, esto no fue invento del hombre, esto ya lo tiene el hombre, y si es que no lleva buen camino, ni lleva buen testimonio, ni lleva la situación de la palabra, se va a torcer y se va a ir de lado, porque va a utilizar la lengua para muchas cosas que no son edificantes. Esa es la parte mala, la parte nefasta de la lengua. Pero así como el proverbio nos dice que si nosotros decimos verdad, o si nosotros decimos palabras apacibles, van a resultar cosas buenas, también tiene esa parte buena la lengua si nosotros somos temerosos de Dios,
Pero el mundo, ¿cómo va a ser temeroso de Dios si no lo conoce? Entonces las palabras pueden edificar a la gente. A ver, vamos a ver Proverbios 18:21, Helen. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Sigue? Y el que la ama comerá de sus frutos. Explica. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Es lo que usted acaba de explicar. Definitivamente la lengua, así como sirve para destrucción, cuando nos lo proponemos para muerte, sirve para Edificación. edificación. Y una de las partes de la edificación que nosotros podemos utilizarla para bien, ya lo tenemos en el mandato del Señor, ¿no? Ir y hacer discípulos. Proclamar el Evangelio es una manera de esos frutos, ¿no? Traer frutos apacibles hacia Dios. Pero ¿cómo? Hablándoles de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Cosas edificantes. Cosas que edifican. Cosas buenas, ¿verdad? Efectivamente. Y cuando dice, y el que la ama comerá de sus frutos. Es eso. Amar primeramente la verdad, para que esa verdad la proclamemos. O hablar la mentira. O sea, también todo da frutos. Da frutos malos al hablar la mentira. Sí. El hablar la verdad da frutos buenos, que es lo que pues, debemos hacer. Porque dice, y el que la ama comerá de sus frutos. Si yo amo a mi lengua mentirosa y chismosa, Entonces, voy a cosechar a la corta o a la larga los frutos de lo que yo he sembrado por cuestiones que no están bien, que yo como, ahora sí que como hijo de Dios esté utilizando, ¿verdad? Que trae bendiciones a una ciudad entera. Proverbios 12:25. Dani. Dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Traduce. Sí, hay personas que se la viven agobiadas, preocupadas. Entonces, por las cosas que pueden vivir, a esas personas necesitan una palabra de aliento. Cuando están en ese momento de dolor, de sufrimiento. Y la lengua, que estamos hablando de la lengua, puede ser algo provechoso para decirle a esa persona, pues una palabra de aliento. Y sabemos que el único que puede obrar es Cristo, Dios. Entonces podemos utilizar este miembro para decirle, confía en Dios, espera en Dios y alentar. Lo que decía Helen, sacar la palabra de nuestro Dios y con ella alentarlo a... Tenemos un enfermo incurable que está a punto de morir. ¿Qué le decimos? ¿Lo engañamos? No, Dios te va a sacar, te vas a componer. No, tenemos que decirle que está en momentos difíciles y que es el momento en que Él haga un examen de su vida y que vaya a Cristo, porque Cristo lo va a esperar si Él se arrepiente y lo busca. Ten por cierto que cualquier pecado que hayas cometido, Él tiene poder para perdonarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Siente alivio, siente consuelo y dice, sí, lo voy a hacer. Ahora que nos vayamos, habla con Él a solas y dile la verdadera naturaleza de tus pecados. Pero ya nosotros lo animamos
con la palabra de Él, de Dios, ya lo animamos para que Él cumpla con lo que le corresponde. A cada uno de nosotros nos corresponde que reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos ayuda y confesar la verdadera naturaleza de nuestros pecados. Pero mientras tengamos conciencia y podamos hablar, si no, ya no se puede. Puede producir gozo y satisfacción. A ver, Calvin, Proverbios 12:14. Dice, el hombre será saciado de bien, del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Traduce. Sí, dice que seremos saciados dependiendo del fruto que nosotros hablemos, ¿no? Dice, le será pagado según su obra de sus manos. Según lo que hable, según lo que yo actúe, va a ser el resultado que yo tenga. Van a ser los frutos. ¿Vale? Digo buenas palabras, van a ser frutos buenos, ¿verdad? Y me voy a llenar, pero si digo malas palabras, también va a haber frutos y me voy a llenar de ellos, de manera que voy a quedar abatido por la forma tan torpe de comportarme, ¿no? Fomentar comodidad y ánimo. Primera de Tesalonicenses 4:18. A ver, Betty. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras que está dando Pablo de aliento, ¿verdad? De aliento. Alentaos, dice, los unos a los otros. Con estas palabras. Disminuye la ira y furor. Helen, Proverbios 15:1. Es la primera parte. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces aquí tenemos los dos contrastes, ¿verdad? La primera es hace bien, que dice la blanda respuesta quita la ira, la blanda respuesta. Pero si no doy una respuesta blanda, dice más la palabra áspera hace subir el furor. Si nos estamos peleando entre esposo y esposa y doy mal la respuesta, ya se puso la cosa peor de como cuando empezó, ¿no? Llevar deleite y placer a Dios. Efesios 4:30, Helen. 4:30. Sí, Efesios 4:30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, está el Espíritu Santo con nosotros y nosotros debemos estar gozosos y hacer las cosas para que el Espíritu de Dios que está en nosotros, ¿qué pasa? No se entristezca. ¿Sí? ¿Y por qué se entristece el Espíritu Santo? Por nuestras malas palabras y por nuestras malas acciones. ¿Sí? Entonces, si no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Malaquías 3:16. A ver, lee por favor, Dani. Desde el 14, por favor, para que veamos el contexto. Dice, habéis dicho, por demás servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Traduce. Sí, hay una diferencia ante los ojos del ser humano y a veces ante los ojos de los que creemos
pareciera que no hay una diferencia de el que quiere agradar a Dios y el que no lo hace. ¿Por qué? Porque son prosperados, muchos tienen sus bienes, murmuran porque se mofan de ellos mismos, de que pues, logran muchas cosas sin Dios. Entonces, estos versos están diciendo que pareciera que viven felices y pareciera que pues, van por buen camino. Pero ¿qué pasa? Dios escucha todo y Dios conoce todo. Porque llegará el momento en que por no creer, por no valorar, por no darle la honra y gloria al Señor, el Señor traerá sus frutos de ellos, que son frutos amargos, y traerá, para los que creemos, traerá nuestros frutos, que es vida eterna. Entonces hay una gran diferencia. Todo lo que acá se ve, el Señor, si el vecino es muy, pues hace maldades, bueno, pues es el vecino. Pero tarde o temprano Dios ve, Dios escucha todo. Y a todos les pagará, como dice la palabra, conforme a la obra de sus manos, ¿verdad? Sí. Que no nos acontezca eso, porque nosotros vamos pasando y sabemos de los vecinos y vemos que ya estrenaron carro y que tienen, ya se compraron una casa y que se fueron de viaje, y decimos, bueno, pues si nosotros estamos caminando conforme a la palabra y conforme a lo que Dios nos pide, y no sentimos que progresemos. Y mucha gente, si no está bien centrada en la palabra, se desanima y dice, no, pues esto no vale la pena. Pero aquí la palabra nos está diciendo que el Señor que tiene un libro de memoria, por eso está el libro de los Hechos, ¿verdad? Un libro de memoria donde están anotados todos los hechos. ¿Y cómo son los hechos de los malos? Pues muchos, de eso está lleno el libro, de puros hechos malos. ¿Y cómo está el libro de los hechos para nosotros? No oigo. Debe de ser de cosas buenas, ¿no? Y nada de cosas malas. Nada de cosas malas. El libro de los Hechos no debe tener nada de cosas malas de nosotros, porque si hubiera cosas malas en ese libro de los Hechos, quiere decir que no hemos confesado un pecado o no nos hemos arrepentido de unos pecados que me van a mantener alejado y que no me van a permitir entrar al reino de Dios. De ninguna manera podemos pensar en que yo le estoy guardando rencor a una persona y así digo que soy cristiano y que estoy bien. De ninguna manera el Señor me va a justificar. Porque si Él me dice que Él está dispuesto y lo hace, me perdona todo, ¿por qué yo no voy a perdonar a mi prójimo, a mi esposa? ¿Por qué no la voy a perdonar? ¿O por qué no voy a perdonar a mi esposo? Pero yo he visto que muchas damitas dicen, esto sí no se lo voy a perdonar. Y muchas veces he visto que el varón le pide perdón cumplidamente a la damita y se endereza, pero dice, no, yo con nunca más. Y he visto muchos matrimonios, o varios matrimonios, para que no exagere yo, varios matrimonios en que las mujeres viven con él, pero ya no hay ninguna comunión, ni hay ningún acercamiento entre ellos, porque ella lo detesta al marido. Y también algunos varones, pero en el medio de nosotros, muchas veces el marido no permanece, a menos que sea por guardar las apariencias, ¿no? Tenía yo un médico muy cercano a mí,
Y pasaron los días y me enteré que él tenía una mujer, otra mujer que no era su esposa. Y ya tenía su tiempo, lo tenía bien guardado, pero ya tenía su tiempo que tenía a esa mujer. Y vivía con su esposa y la esposa lo sabía. Y ella no hizo nada por engañarlo, por pagarle con la misma moneda, pero simplemente ella decidió poner una barrera y sí, vamos a vivir juntos y vamos a estar, pero ya contigo ya no quiero nada. Entonces sí estamos de acuerdo en que el libro de los Hechos no debe tener ninguna mancha, no puede tener en el caso de nosotros ninguna mancha, solamente cosas buenas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entendidos que todas las noches nos ponemos a cuentas con Dios y le pedimos que nos perdone los errores que cometimos en el día, porque todos de alguna manera fallamos. Por eso el que tiene esa sana disciplina duerme tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe que si en ese momento llega una catástrofe o llega el ángel del Señor y nos arrebata nos arrebata la vida, ¿qué pasa? Sabemos que nos vamos a ir con Él. Por eso es que los que son cristianos o dicen que son cristianos y tienen resquemores, tienen miedo de morir. Ustedes vean, se planteen a los cristianos y digan, si en este momento te amenazaran de muerte, ¿qué pasaría? Hay gente que hasta se desmaya, ¿no? Si entrara ahorita aquí uno con una ametralladora y dijera, a ver, ¿quiénes son cristianos? ¿Y qué? ¿Decimos que negamos a Cristo? Betty. No. Francamente sí. Sabemos que nuestra vida, ¿de quién depende? De Dios, y que Él es el que Él es el que determina si nuestro día se termina hoy, nuestra existencia se termina hoy o mucho después. Pero Él es magnánimo, Él es misericordioso, Él es un Dios de amor, un Dios de gracia, que si nosotros tenemos a nuestra madre y la vemos, ¿qué dice mi Señor? Yo te voy a bendecir. Y para empezar, te voy a dar larga vida para que tengas y puedas disfrutar de tu madre y puedas disfrutar de ti y de los que yo te doy. ¿Por qué? Pues porque de Él depende todo. ¿Sí? Pero pues esos hijos que se fueron el 10 de mayo y se fueron a otro lado que no, pues qué bendiciones, pues se mueren tempranamente. Usted, ese varón, tenía 40 y tantos años, no era un varón así grande como yo, no, 40 y tantos años, estaba en el furor de su existencia y ahí se le acabó. ¿Por qué? Porque utilizaron la existencia, los recursos, su cuerpo para hacer cosas que el Señor reprueba, ¿no? La lengua apacible es árbol de vida. Proverbios 15:4. A ver, Helen. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Quebrantamiento De espíritu. Entonces la lengua apacible que hace es árbol de vida. Hacemos la recomendación los domingos y le decimos, hermanos, estemos contentos. ¿Cómo venimos? ¿Venimos apesadumbrados? Nos tenemos que dar ánimos entre nosotros mismos. Unos a otros debemos de darnos ánimos, porque hay gente que está muy atribulada. Hay gente que tiene enfermo grave o que
nos están corriendo, o que perdió el trabajo, o que la hija se fue y que no aparece. Entonces ciertamente viene tribulación para nosotros. Los cristianos de continuo tenemos tribulación, pero ¿qué nos toca a nosotros si el Señor nos dice que nos comuniquemos los unos con los otros? Debemos hacerlo con palabras apacibles. ¿Para qué? Para alegrar nuestro espíritu y a centrarnos nuevamente, porque muchas veces nos ofuscamos, no encuentro la puerta, tengo este problema y no encuentro la salida. Y la salida está ahí la tiene mi Señor, pero cuando está uno ofuscado, nada más no ve uno dónde está la puerta. Y es una puertota grande, es una puertita donde hay que pasar a gatas. No, es una puerta grande, pero está uno tan ofuscado que no encuentra uno la salida. Entonces, la lengua de los sabios es medicina, ¿verdad? Proverbios 12:18. Dani. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué dice? Pues que muchas personas con sus comentarios hieren, o sea, son palabras a herir, a que lo debo de sentir, que se sienta mal. Entonces no miden las palabras, no miden la lengua. Pero hay una diferencia aquel que utiliza las palabras para dar alivio, para dar buenos consejos. Este tipo de personas que la lengua lo utiliza es una persona sabia. Cuando decide hablar lo correcto, aun cuando tenga que decir a la persona sus errores, en esa sabiduría va a saber qué palabras saber expresar. Exactamente. Le va a dar, por favor. Que se le muere la mosquita rápido. Gracias. Yo no te quiero como hijo. Me das vergüenza. Es más, yo cuando estaba chiquito no te quería tener. ¿Cómo son esas palabras? Destructivas. Como golpes de espada, ¿no? ¿Y al hijo qué? ¿Se le resbala? No, se le queda bien grabado. O él le dice a la esposa, en realidad, pues, yo no te quise y te quiero. Me casé contigo pues porque tenía yo un problema tuve una decepción y por eso me casé contigo, pero ¿cómo queda la esposa? Muy dolida, ¿no? Y guarda en su corazón esa situación y ya la relación desmerece mucho por mi forma tan torpe de hablar. A ver, Efesios 4:25, Jazmín. ¿Qué cosa es lo que nos dice nuestro Dios? Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablan verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Traduce. Pues sí, nos está diciendo, ¿no?, que desechamos la mentira, que desechemos todo aquello que nos estorbe, dice uno. Desechando la mentira, hablad. La verdad, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, algunos de los
algunos de los detalles de la importancia y el poder de la comunicación verbal. Los vamos a delinear. Uno, ¿qué nos manda el Señor a hacer? Comunicarnos, nos manda a comunicarnos, pero para bien, no comunicarnos para destruirnos y para destruir a otros, sino que hablemos para bien. La comunicación es una obligación. Nuestro Señor nos ha mandado que hablemos los unos con los otros. Otro punto, cada uno de nosotros tiene la orden de hablar. Dios quiere que todos practiquemos la comunicación efectiva. Nadie está exento. Rehusarse entonces a comunicarse, ¿qué? Es desobediencia. Y podemos decir, a rayar es rebeldía, ¿no? Tú dices eso, pero pues yo voy a hacer lo que yo digo. Hay algún hermano que no me cae bien, o que tuvo un detalle, y por eso ya le retiro el habla. ¿A dónde entra esta parte donde el Señor nos dice que nos debemos de comunicar? Betty. Pues entra ahí, por ejemplo, si alguien me cae mal o tengo un sentir en mi corazón, pues ahí es donde debemos de comunicarnos, ¿no? Debemos de platicar. Siento esto por esto, ¿no? Porque en algún momento hizo esto que a mí me dolió, o sea, comentárselo, ¿no? Para que de alguna forma pues también quede sanado el corazón. Sí, nos hicieron algo y el Señor nos dice que nosotros cuando hagamos oración pidamos por los que nos hacen daño, pidamos por los que nos persiguen, pedirle a Él que los perdone, que los bendiga. Dice que los bendiga, que pidamos que Dios los bendiga y que Dios los perdone, así como nosotros los estamos perdonando, porque no, pues sí, que Dios te perdone, pero yo no te voy a perdonar. No, yo debo de empezar desechando de mi corazón esos sentimientos negativos que me están destruyendo, que están destruyendo la estabilidad de mi vida, de mi salud y de mi hogar. En todo repercute cuando las cosas se hacen dentro del pecado y dentro de las cosas que son descompuestas. Entonces, tenemos bien entendido lo que cuando nos dice debemos hablar cada uno con nuestro prójimo. Sí sabemos cómo es el procedimiento o quién es, ¿sí? Según lo que dice la palabra de nuestro Dios en Lucas capítulo 10 del 29 al 37. Un versito cada quien. Empieza Betty. 29, Jasmine el 30, Dani 31, 32 Helen y así. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndolo se fueron dejando de memoria. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo sí es ahí, ¿verdad? Sí. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Betty. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él.
Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Traduzcan. A ver, Betty, traduce el pasaje. Sí, pues aquí está hablando de que nos está mostrando del amor al prójimo. Nos está diciendo que cuando, bueno, aquí habla de esta persona que ayudó a una persona que necesitaba ayuda. Ese samaritano, Ajá, que era enemigo de los judíos. De los judíos. Y lo ayudó, pero lo ayudó hasta el final, o sea, lo ayudó bien, ¿no? Se puede decir. Entonces, esto nos enseña a nosotros que también nosotros debemos de ayudar a medida también de nuestras posibilidades. Pero si está en nuestras posibilidades ayudarlo, pues debemos de hacerlo, ¿no? Porque, bueno, yo he analizado y digo, pues verdaderamente Dios no nos ha dejado, o en un momento en el que yo necesité, Dios no me dejó. ¿Por qué nosotros nos debemos de pasar de largo cuando vemos una necesidad? Debemos de ayudar también, ¿no?, al prójimo. Y yo lo veía y decía, y no necesariamente tiene que ser tu hermano en Cristo, sino también gente que, como aquí dice, ¿no?, que no se llevaban los judíos y los samaritanos no se llevaban, pero él usó de misericordia, utilizó la misericordia. Entonces, pues no hacer acepción de personas. No hacer acepción de personas. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que hagamos lo mismo con nuestros vecinos, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con todos. Hagamos, si se requiere, hagamos misericordia. Y una de las grandes misericordias que nosotros debemos hacer es hablarles de Cristo. Es la mayor misericordia que podemos hacer, independientemente que si requiere ayuda, un poco de ayuda, y como dice la hermana Betty, al alcance de nuestras posibilidades, debemos apoyarlo, debemos hacer algo por él, ¿no? Entonces debemos hablar unos con otros porque somos miembros de un cuerpo. ¿Estamos de acuerdo que somos miembros de un cuerpo? Hemos llegado a ser estamos íntimamente ligados los unos con los otros y somos partes del cuerpo de Cristo. A ver, Efesios 4:16. Carmín. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. A ver, lee 2 versos antes, del 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo el viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Traduce, Dani. Sí, estos versos están manifestando que el único camino para llegar al Padre es Cristo. Y tenemos el Espíritu Santo, el cual nos guía, nos enseña cómo debemos conducirnos. Entonces, por lo contrario, pues el enemigo Satanás es el padre de la mentira. Entonces, si nosotros decimos que creemos, debemos actuar para que el nombre de Cristo sea glorificado. Y cuando decimos que debemos actuar es nuestras palabras, nuestras acciones. Tiene que ser glorificado el Señor a través de nosotros. Nos dicen, nos maldicen, nos injurian, no esto, lo que sea. Ahí es donde debemos mostrar qué es lo que ha hecho Dios en nosotros. Cómo vamos a hablar, cómo vamos a actuar. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que pertenecemos a un cuerpo que es la iglesia, que es de Cristo.
Entonces, si somos hermanos, vamos a mostrar, vamos a reflejar que a pesar de las diferencias que podamos tener aún dentro de la iglesia, lo que ha hecho Cristo en mí. Yo amo a mi hermano y pues le debo de tener tolerancia como él me la debe de tener a mí, porque vamos creciendo, somos una unidad. En el momento que creemos somos una unidad, entonces debe de haber ese reflejo de que verdaderamente pues creemos. Bueno, dice aquí, hermanos, hemos llegado a ser íntimamente ligados unos con otros y somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo es un cuerpo? Si la cabeza, si la persona quiere bajar, pues aquí o acá, aquí, acá, ¿a dónde nace la idea? Aquí, bueno, quiero bajar, entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el cuerpo? Caminar para bajar, ¿verdad? Y bueno, aquí, pero si no está concertado no coordinaría, entonces no podría bajar. Entonces, el ejemplo de nosotros es el cuerpo de nosotros, porque si nosotros le decimos a los ojos parpadean, porque me arde, parpadeo, pero le estoy enviando una señal de aquí para acá y el ojo y los nervios de los ojos responden a la instrucción que están recibiendo. Así también en nosotros. O sea, somos un cuerpo y debemos estar bien concertados y debemos ayudarnos los unos a los otros, porque de esa manera el cuerpo va a funcionar. Una iglesia no funciona si estamos divididos. Yo vengo por lo mío. Sí, vienes por lo tuyo, pero también vienes por hacer comunión con tus hermanos y por hacer misericordia si en un momento dado se expresan en que tienen alguna situación que no entienden, que no comprenden o que no pueden salir adelante. Me quiero rascar el hombro, ¿qué tengo que hacer? Pues decirle a la mano que rasque, ¿no? Yo no quiero rascarlo porque creo que tiene roña ahí. No, pues de todos modos nos rascamos porque prefiero rascarme y sentir un poco de alivio a que pues, ahí me está atormentando el hongo, ¿no? Entonces, ahí nos está diciendo que si somos parte del cuerpo de Cristo, quiere decir que las coyunturas, lo que nos está diciendo aquí, ¿sí? Unos con otros somos parte del cuerpo de Cristo, unidos se ayudan mutuamente según las actividades propias de cada miembro y reciben su crecimiento para la edificación en amor. Finalmente, vamos a ver 1 Corintios 12:13. A ver, Helen. 1 Corintios 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué entiendes ahí? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. ¿Y qué entendemos ahí? Entendemos que si fuimos bautizados, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, quiere decir que todos, hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, si tenemos el Espíritu Santo, todos los que formamos parte de la congregación, somos hijos de Dios y como parte del cuerpo de Cristo, debemos de mirarnos los unos a los otros. Debemos hacerlo en el sentido de que haya armonía entre nosotros, que no seamos nosotros motivo de disidencia o de discordia, porque estoy utilizando mal la lengua o estoy haciendo malas acciones que van a repercutir en que se rompa la unidad en el cuerpo, ¿no?
Entonces, si el cuerpo humano va a funcionar como una unidad, cada parte del cuerpo necesita saber lo que va a hacer o lo que van a hacer las otras partes. A ver, cada quien aquí buscamos la manera de que estemos bien entendidos de cuál es mi responsabilidad como servidores y como ovejas. Hay un manual de Ujieres, a donde les da indicaciones de cómo deben de comportarse para poder servir a su Señor sirviendo a los hermanos. Y es distinto a lo que tiene la hermana Betty, ¿no? Es distinto porque la responsabilidad de estos servidores de aquí son distintas a las responsabilidades de allá. Pero cada quien debe saber cómo lo que hacen los unos o los otros para que de alguna manera nosotros no invadamos las actividades de los demás. Que estemos bien entendidos de que pues, el predicador que le toca predicar, le toca hacer esa labor, necesita estudiar y preparar. ¿Sí? Los que van al evangelismo, ¿qué les toca? Hablar, ¿verdad? Saber de las situaciones del evangelio y tener las armas para que en un momento dado que Dios nos presente a alguien, tengamos nosotros palabras para poderlo alinear, para poderlo sobrellevar, para poderlo orientar y para poderle sembrar la semilla en su corazón. Que Dios bendiga su palabra. Amén.